Damos comienzo a las jornadas de investigación 2019 y comenzamos escuchando al decano de la FADU, arquitecto Guillermo Cabrera. Bueno, buenos días. Solo darles la bienvenida a estas nuevas jornadas. Creo que cada uno de estos eventos que celebramos año a año son importantes porque dan cuenta de lo que hacemos y de lo que pensamos para el futuro desde la mirada de la investigación. Me parece que el trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría año a año en relación a las jornadas es interesantísimo y cada vez el programa es como más rico y más potente. Me parece también el tema de la elección del tema de las jornadas, ¿no? El tema de la imagen, que es un debate que está absolutamente presente entre nosotros y que también sería bueno que toda esta discusión se trasladara también, ¿no? a los talleres de grado, ¿no? Profundizando o desparramando, digamos, estos debates que surgen aquí. Creo que en el mundo de hoy, que tanto se dice que es el mundo de la imagen y que muchas veces también se reclama el contenido sobre la imagen, eso se aplica absolutamente a la arquitectura y a las disciplinas del diseño, ¿no? Y que ojalá que estas jornadas puedan contribuir a ese debate. Quiero agradecer y felicitar a la Secretaría de Investigaciones, a la doctora Rita Molinos y a su equipo por la organización. Lamentablemente, a uno como decano se la pasa en estos presentando jornadas, eventos, y no puede disfrutar de los interesantísimos programas que aparecen, pero la vida es así. Pero realmente me parece que el programa que se organizó está buenísimo. Realmente, Rita, felicitaciones. Creo que también es una buena oportunidad. Vamos a ver si llego a la tarde a la presentación de área, o alguna parte de la presentación de área por lo menos, pero que también como complemento de las jornadas, ¿no? Así como las jornadas crecen, área crece, ¿no? Y en 2 números sucesivos va duplicando el número de páginas, ¿no? Entonces, por favor, el que sigue. ¿Eh? Hasta ahí estamos bien. Pero bueno, también felicitaciones a todos los que tuvieron que ver en el nuevo número de área que está buenísimo. Así que realmente que tengan unas muy buenas jornadas y que las puedan disfrutar como corresponde en este ámbito que es nuestra querida Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Muchas gracias. Guillermo, te invito a que te pongas de costado, porque tenemos que acomodarnos como si estuviéramos en casa. Perdón, voy a pasar. Para poder ver. Ay. Por acá. Bueno. Bueno, primero es como un mega machete, en realidad. Esto que prometí como 10 imágenes son algunos recordatorios para no pasar por alto, para no perderme buscando en la memoria que a veces se retarda y demás. Antes que nada, bienvenidos a todos los que están acá y toda la gente involucrada
en el programa, y podríamos decir también en el programa oculto, digo, en aquello que el programa no dice, donde atrás de eso hay mucha gente. Institucionalmente, además de agradecer al decano la presencia y su apoyo, hay una serie de secretarías que trabajan y con nosotros, digamos, estrechamente, y en particular sobre temas que se ven aquí presentes en las jornadas. Así que valgan las palabras y la imagen de las palabras para no estar yo leyendo. Voy a ser un poco monocorde con el tema o machacona con el tema de los agradecimientos, pero toda esta parte tiene que ver con los agradecimientos. Este año, uno de los cambios que hubo es que hubo un comité científico convocado y que comenzó a reunirse, creo yo, que ya en el verano, y propuso ideas y algunas cuestiones que a su juicio les parecía que podían mejorar las jornadas. Así que a todos ellos, obviamente, muchas gracias. El comité de evaluadores va siendo también cada vez más numeroso porque son más numerosos los trabajos, así que esto implicó el esfuerzo de mucha gente, porque además la coordinadora general de la jornada, Gabriela Sorda, tiene un control bastante particular del diseño de cómo deben ser las comunicaciones entre evaluadores y ponentes. Todas esas cosas creemos que redundan en una calidad de la producción. Así que al comité de evaluadores también les agradecemos. Este año otra innovación fue el convocar un comité creativo, ya no tanto en función de los currículums ni de las trayectorias, sino simplemente, bueno, los que conocíamos o los que conocían otras personas cercanas, así que gente muy joven y de distintos ámbitos de la facultad, distintas carreras y demás, se juntaron a pensar el futuro de las jornadas. Si alguna de las cosas pudimos implementar, bueno, las pudimos implementar y ellos también nos evaluarán y verán en qué medida y hasta dónde llegamos, pero seguro quedaron cosas pendientes. Así que ese es un muy interesante desafío. A todos ellos, obviamente, gracias. Bueno, las jornadas en sí mismas comenzaron en cuanto a eventos con un seminario de crítica especial convocado en el mes de abril en el Instituto de Arte Americano. Allí estuvieron Pancho Liernur y José Emilio Burcúa como comentarista externo y Mario Sabugo como comentarista del instituto, y nos deleitaron con un trabajo que está disponible, como ustedes saben, online en el instituto. Es decir, está el video y el trabajo escrito, ¿no? Ambas cosas. Luego tuvimos 3 sesiones preparatorias en el Zoom de biblioteca. Biblioteca siempre nos presta ese ámbito para sesionar, y tuvimos invitados, en este caso Eduardo Russo y Fernando Gandolfi, preparando motores sobre estas jornadas. Estos materiales están subidos en YouTube y se accede desde jornadas de la página de la FADO. La otra sesión, también que aparece el video, es esta que tuvo por título Técnicas y no técnicas, imágenes situadas, y donde presentaron Paula Bruno, Marina De Angelis y Mabel López. Digo, siempre tratando de nombrar primero a los ajenos a la FADO. También disponible. Y la tercera fue sobre el derecho a la imagen, donde expusieron y discutieron Marcelo Brodsky y Marita Soto, coordinados por María Ledesma. Llegamos a las jornadas estas. Lo que tenemos hoy entre manos, entre hoy y mañana, son 262 trabajos escritos, 36 pósters, que lo tengo mal porque los acabo de contar y son 43, más de 500 evaluadores. Este más de es porque
evaluadores no investigadores, autores de los trabajos, es porque los conté simplemente del programa y como hay algunos repetidos le hice una quita a ojo y bueno, o sea que es inexacto, pero seguro son más de 500. Se presentan 15 audiovisuales en las 2 sesiones de audiovisuales, los 33 evaluadores ya los mencioné antes, entre sus nombres, y la cantidad de sesiones entre hoy y mañana son 54. Así que por eso también se debe cierto aceleramiento y apuro por dejar esta sala para que sesionen y bueno, y pasamos a una serie de pequeñas noticias. Ustedes habrán visto, los que tengan el programa, que aparecen unos QRs. Uno de ellos tiene que ver con la publicación de las jornadas del año pasado. Esto se hizo por primera vez en una plataforma OJS, trabajó un equipo grande que también debería haberlo puesto aquí mencionado en una placa. Miro acá a alguien que colaboró también. Así que dejamos atrás el viejo CD de la como publicación y pasamos a estar en acceso abierto en una plataforma que además se comparte con otras publicaciones científicas de la facultad. El portal de revistas, y las actas de las jornadas serán presentadas por Leandro Deitch mañana, ¿no? Aquí en Teleconferencias. Hoy en Teleconferencias tenemos, como ya mencionó Guillermo, la presentación de Área 25 a las 18. Y no adelanto más palabras sobre eso. Y no la tenemos todavía en una plataforma, pero está siendo subida en una plataforma que nos provee el CITI, que es la Dirección de Bibliotecas de la UBA. No la tenemos, si no los podría estar mostrando. Pero ayer habilitaron a la persona de la biblioteca que va a subir la primera tesis, que es esa, cuyo diseño de tapa tal vez no se ve bien aquí porque, bueno, es el que conseguí yo, pero el diseño de tapa fue trabajado por las diseñadoras de la Secretaría de Comunicación, los retoques para poder subir a la plataforma en cuanto a metadatos lo hizo Leandro Deitch, así que estamos en eso. Por otra parte, mañana está defendiendo su tesis de doctorado Horacio Campodónico, que si no me equivoco debe ser el doctorando número 80 o 79, por ahí, allí. 60 y algo. No, 69 fue Fernández Lafont. Y después hubo un par de... Bueno, 70 y algo, perfecto. Y esperamos que las 70 y algo puedan estar subidas el año que viene. El doctorado, por otra parte, este año cumplió 20 años de funcionamiento del programa de doctorado FADU y también este año se concretó su integración a la red DOCASUR. Esto implica, bueno, el estar en línea y colaborando con otros programas de doctorados de universidades nacionales. Dentro de poco, en breve, estaremos inaugurando el espacio de planta baja, que está pensado como un laboratorio, serie de laboratorios para trabajos colaborativos. También podría, uno de los nombres que tiene, sobre todo entre la gente de mantenimiento que va y que viene, dice cómo anda el coworking, dicen ellos, así que veremos qué nombre tiene finalmente. Pero sí estamos haciendo un programa de actividades para desarrollar allí, de distinta naturaleza, algunas de capacitación, otras de trabajo colaborativo, más allá de las que se den por existiendo el espacio y el equipamiento especial que va a tener. Una de las sesiones iniciales va a ser como una especie de muestreo o de experimentación en temas de realidad virtual que Carlos Trilnik está preparando. Tenemos por otra parte una capacitación en la plataforma OCS, que es una plataforma por la que se pueden gestionar las jornadas
gracias a un subsidio que acaba de ser otorgado, todavía no concretado, pero anunciado como tal, y que entonces vamos a capacitar gente de la Secretaría y gente de sedes que quieran hacerlo, porque es una plataforma disponible para todo aquel que quiera organizar sus jornadas. Vamos a hacer allí también la tercera jornada de revistas de la FADU, de revistas científicas de la FADU en plataforma OJS, que eso viene celebrándose periódicamente. Hubo 2, ¿no? No 3, sí. Hasta acá 2, entonces la que sigue es la tercera, y vamos a tratar de trabajar en algo medio arduo que se planteó hace poco, que es el de como facilitar el acceso a, de parte de proyectos y de grupos de investigadores, a un banco de datos nacional sobre proyectos de desarrollo tecnológico social, los PDTS, que no es una convocatoria que financie nada, sino que es como una especie de certificación de capacidades y de tareas instaladas. Por eso digo que es arduo, porque cuando no hay, digamos, un subsidio de por medio, se vuelve complicado, pero está la gente en la Secretaría armándose para hacer esto, porque registrados en ese banco tenemos 2 proyectos, nada más. Y se abre como una especie de ventana desde 2013 hasta la actualidad, pero también podría ser algo interesante para aquellos nuevos proyectos que se presentan, sea UASIT, sean PICT, cualquier naturaleza de proyecto podría entrar en una categoría de reconocimiento para el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social. Con un grupo, que acá no les voy a poner gracias, pero se los agradezco, un grupo de investigadores de la facultad, tuvimos una serie de reuniones desde el verano al invierno, pensando un programa postdoctoral para la facultad, y bueno, sesionaron, porque en principio convocamos a gente que sabíamos que tenía proyectos al respecto, o que había manifestado su intención, o que sabíamos que tenían experiencias postdoctorales. Ellos a su vez acercaron a otras personas y en conjunto, bueno, se consensuaron una serie de lineamientos. Así que esto está para la discusión más general en la facultad y suponemos que próximamente va a aprobarse como lo presentamos o reformado. Así que volvemos a esta cuestión de los trabajos que mencioné, los trabajos de hoy, y este es mi pie para dejar entonces la sala o a la próxima mesa temática que viene aquí, que me voy a quedar como público. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar de todos modos. Lo primero que quería hacer, en nombre de toda la mesa, es agradecer a la Secretaría de Investigaciones y en particular a Rita Molinos por invitarnos a presentar esta sesión, nuestra mesa temática sobre visualización de macrodatos, herramientas de exploración y comunicación. En esta mesa reunimos a profesores de distintas carreras de la FADU y de Ciencias Exactas de la UBA, quienes van a presentar sus aproximaciones, teorías y evidencias acerca de la producción y análisis de imágenes digitales en su doble función de herramientas de investigación y de difusión, con reflexiones desde el campo del diseño interactivo, la informática, el diseño gráfico, la semiótica y el urbanismo. En esta mesa se discuten los alcances y limitaciones que ofrecen las nuevas tecnologías, en especial en el trabajo con los Big Data y las herramientas de visualización, tanto en sus aspectos técnicos como en sus implicancias sociales y culturales. El itinerario de esta mesa, ahí los tienen, en persona y puestos. El itinerario de esta mesa comienza con un recorrido por los extremos temporales, muy cerca y muy lejos. En realidad, muy lejos
y muy cerca. Así que empezamos con una perspectiva histórica latinoamericana de larga duración, presentada por Martín Groisman, seguida desde el campo de la informática con un enfoque crítico del trabajo con los Big Data y su visualización por Marcelo Soria. A continuación de este recorrido por los extremos temporales se despliega una reflexión sobre el pasaje de las fotos digitales a los drones por Daniel Volkovich, seguida de una densa interpretación de dos emprendimientos contemporáneos performativos de captura y difusión de imágenes digitales en la ciudad de Buenos Aires por María Ledesma. Finalmente se contrastan los recorridos urbanos virtuales de origen corporativo, los Google Street View, con imágenes tomadas y circuladas por la sociedad civil por nuestro equipo formado por Ximena Pupo, Javier Nesprías y yo mismo. Luego de las presentaciones, que durarán aproximadamente 10 o 12 minutos, discutiremos sobre ejes que interpelan las 5 ponencias y tenemos un conjunto de preguntas que creemos que podemos intercambiar y elaborar sobre ellas en conjunto, obviamente, con ustedes. Así que comenzamos con Martín Groisman, profesor y director de la Maestría de Diseño Interactivo de la FADU, con su ponencia 10.000 años de diseño, sistemas de comunicación visual en los pueblos originarios de América Latina. Todo tuyo. Bueno, yo voy a parar también para dar el control. Acá. Para adelante. El derecho. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. Gracias a la organización de las jornadas. Me parece un gran evento que la facultad tenga este espacio para compartir proyectos de investigación y que además todo eso quede registrado, que podamos realmente acceder a saber qué otras cosas se están investigando además de lo que hacemos nosotros mismos. Así que bueno, muy contento de participar. Quiero agradecerle a Margarita especialmente la invitación a coordinar la mesa, que fue una invitación que Margarita me hizo a mí. Y bueno, disfruté mucho de todo el proceso de armado, de pensarla y de ver cómo darle forma y qué invitados poner y qué ejes discutir, ¿no? Porque en definitiva hay que ir como cerrando el campo, ¿no? No se puede hablar de todo, entonces bueno, ese fue el proceso que hicimos y me parece que se configuró algo interesante. Ahora lo que voy a hacer es contar muy brevemente, en el tiempo que tenemos, un proyecto de investigación que presentamos este año, el año pasado, para la convocatoria 2019-2020, de los proyectos de la Secretaría. Y bueno, es un proyecto que está instalado en la cátedra que yo tengo en diseño gráfico, que es Medios Expresivos, y estamos terminando el primer año, digamos, o sea que todavía estamos en una etapa de relevamiento, de búsqueda de información, de fuentes, de hablar con gente y de, digamos, de construir un poco el discurso alrededor de esta idea, que básicamente es muy simple. 10.000 años de diseño plantea una investigación sobre la producción cultural de los pueblos originarios, entendiendo esa producción como parte del campo proyectual, no artístico. O sea, nosotros analizamos una cantidad de piezas, obras y sistemas desarrollados por los pueblos originarios y los conectamos con el diseño en distintos aspectos y tratamos de aprender algo de ellos, ¿no? Entonces, lo primero es además una cuestión de reivindicación, ¿no? O sea, todos sabemos que la colonización de América implicó el saqueo y la destrucción de las culturas, el robo de sus bienes, la apropiación cultural y la destrucción de todos los signos que pudieran existir referentes a estos pueblos originarios. Y a pesar de eso, estos pueblos se han resistido y bueno, si bien bastante aislados en muchos países de Latinoamérica, mantienen sus cuestiones culturales, sus lenguajes y sus propios rituales, ¿no?
Entonces, uno de los íconos que, digamos, que representa estos 10.000 años es las cuevas ubicadas en la provincia de Chubut, que pertenecen a la cultura tehuelche, y que es la Cueva de las Manos, en donde los investigadores han encontrado un sistema de comunicación, no un dibujito. O sea, acá lo que hay es una superposición, aparte con técnicas de stencil, digamos, al estilo grafitero, digamos, esta representación que todavía no está del todo decodificada, pero que se entiende que tiene que ver con no solo un ritual colectivo, sino también con una serie de mensajes que se le dan a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, empezamos a tratar de entender ese lenguaje y empezar a decodificar de alguna manera esto desde un punto de vista de signos. Otra cosa que, digamos, decidimos fue no restringirnos a los pueblos de Argentina, dado que la división política de países es posterior a la presencia de los pueblos originarios, y entonces tomamos casos de pueblos mayas, aztecas, de Centroamérica, los incas, digamos, estamos haciendo un recorrido por todos los pueblos de América del Sur, digamos. No, para el otro lado. Entonces, si nos fijamos en la cultura inca solamente, queda muy claro que la capacidad de diseño arquitectónico, urbanístico, el conocimiento de la astronomía, el conocimiento de, digamos, pensemos que en el momento de la invasión, de la conquista española, fines del siglo XV, Europa está saliendo de un modelo medieval en donde piensan que la Tierra es plana. Y los pueblos originarios hacía 10.000 años que ya estaban entendiendo cómo funcionaba toda la astronomía, el movimiento de los planetas, las distintas galaxias, etcétera, etcétera. Muy observadores de toda la cuestión del mapa espacial, y eso regulaba todo, la organización física de los pueblos, la orientación de las casas, todo estaba pensado en función de eso, sobre todo por la importancia de la agricultura y demás. Entonces ahí había diseño. Una de las cosas que, digamos, a mí personalmente me interesa estudiar y rescatar es esta cuestión de comunicación, que es el quipu. El quipu es un sistema de comunicación basado en hilos de lana, de llama o de alpaca, coloreados y anudados en distintos lugares y demás. Esto es un sistema de comunicación no verbal, pero que en un principio se entendía como un cuentaganado, es decir, como un sistema de simplemente poder numerar y saber las propiedades y demás. Y también, digamos, en el tiempo se descubre la importancia de esto como lenguaje numérico. Entonces, aquí, además de haber una construcción de una representación numérica, hay un relato que todavía no está decodificado, porque además los españoles intentaron borrar todos estos signos. Entonces hay, por ejemplo, un proyecto que es Quipu Database, que queda en Harvard, alojado en Harvard, que están hace años estudiando semióticamente y antropológicamente todas estas cuestiones del quipu. Entonces el quipu es un sistema de información categorizado, o sea, es un sistema donde la combinatoria de colores, nudos, distancia de los nudos y longitud de las distintas cuerdas dice un montón de cosas que todavía no sabemos qué son. Y digamos, si vamos a los sistemas de representación actuales, empezamos a ver que algunas semejanzas, ¿no? Algunas correspondencias morfológicas entre ese sistema de colores y nudos y fuente de representación visual. Otro sistema de comunicación son los textiles, los telares, en donde además digamos, de una forma estética, plástica, también hay un código, también hay una escritura. Entonces, el quipu se complementa con este otro sistema que también está presente en la construcción de los edificios,
y digamos, hay un sistema de comunicación que atraviesa de un medio a otro, y entonces el sistema de lenguaje, por ejemplo, del pueblo inca, está construido en distintos soportes, como distintas plataformas, y entonces ahí se empieza a ver la complejidad de una cultura que durante años se sostuvo que no tenían lenguaje escrito. Perdón, esto es un sistema como un ábaco, un sistema de conteo con piedras y demás. Acá pasamos a los textiles mapuches, que también trabajan una estética muy rigurosa y digamos que básicamente nos remite a cuestiones bastante actuales, ¿no? Este es el textil mapuche y esto es un código QR. Aquí también hay patrones que se repiten, hay patrones de escritura que están comunicando algo, más allá de la forma y más allá del planteo estético, ¿no? Aquí hay lenguaje, entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de conectar e investigar. Estas tramas remiten a circuitos impresos, hay muchas correspondencias que nos interesan actualizar. Entonces, bueno, el diseño nosotros lo estamos tomando no solamente desde un punto de vista visual, sino que estamos tratando de analizar la arquitectura, la indumentaria y distintas formas de producción que nos permitan conectar un poco ideas proyectuales desarrolladas desde hace tantos años y traerlas un poco al presente y ver cómo podemos, a partir de esas ideas, inspirar un camino que, digamos, como todos sabemos, nunca se está inventando nada, sino que estamos reinterpretando, reconstruyendo cosas que ya se han planteado. Entonces nos pareció interesante sumergirnos en todo este mundo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con Marcelo Soria, déjame que te presente. Es profesor y director de la maestría en explotación de datos y descubrimiento del conocimiento de la Facultad de Ciencias Exactas. Es nuestro extranjero, pero vecino, que gracias por aceptar a participar con nosotros en estas jornadas y en esta mesa en particular. Y trabaja sobre visualización de grandes volúmenes de datos, mirar el árbol, mirar el bosque. Y te tenemos que agradecer muchísimo que te hayas cruzado el estacionamiento y venido tan temprano. No, gracias a ustedes por la invitación. Está muy bueno esto de poder interactuar con gente que mira por ahí las mismas cosas que nosotros, pero desde otro lado. Así que bueno, bueno, los humanos somos bastante buenos para reconocer, utilizando nuestro sentido de la vista, reconocer anomalías, reconocer patrones. Ahí bueno, con la luz no se nota bien, pero hay unos puntos de color diferentes. Pero también somos fáciles de engañar. Acá les cito un trabajo, tiene unos años, pero es un trabajo ya casi un clásico, que es muy interesante lo que hicieron. A un grupo de voluntarios les daban tareas para gráficos para mirar o textos para comprender y los dividieron en dos. A un grupo los evaluaban objetivamente, les decían, identificaste bien lo que había que identificar o tu conclusión fue correcta en función de la información que te dimos. Y al otro grupo sistemáticamente les decían que se habían equivocado, ¿sí? Les decían, no, lo que identificaste está mal, la figura que viste está mal, la cuenta que hiciste está mal. Entonces, en ese tratamiento, la gente sintió que perdía el control, ¿sí? O sea, perdía el control de lo que entendía, del entendimiento que podía, del conocimiento que podía extraer una información. Entonces, una vez que los maltrataron de esta forma, les hicieron hacer tareas nuevas, ¿sí? En el trabajo se hicieron diferentes tareas, yo me voy a centrar en una nada más para no extenderme. Les daban a mirar una pantalla con ruido blanco, ¿sí? Como las pantallas antiguas de los televisores cuando quedaban en algún canal donde no había ningún canal. Bueno,
ruido blanco. Resulta que la gente, el tratamiento control, el que los habían evaluado correctamente y no habían perdido confianza en sí mismo, decían, esto es ruido blanco. El otro grupo, el grupo, digamos, maltratado, empezaba a ver cosas en el ruido blanco, ¿sí? O sea, esa ansiedad que le había generado haber perdido el control cognitivo, les hacía ver cosas que no estaban, ¿sí? Entonces, así como somos bastante buenos para encontrar patrones, también nos podemos equivocar bastante fácil y sin darnos cuenta casi. Entonces, ¿cómo llevamos esto al tratamiento de datos masivos? Bueno, uno normalmente el salto que hace es, empieza a trabajar con datos chicos y en la facultad tomó algún curso de estadística, típicamente ahí uno trabaja con datos que son 40 datos, 4 variables. Cuando uno empieza a trabajar más en serio, los datasets son un poco más grandes. Si ya se mete a trabajar en ciencia de datos, los datasets con los que va a encontrarse son cientos de variables, millones de registros, o sea, variables hablamos de, por lo menos nosotros llamamos variables cuando estamos hablando de, qué sé yo, si estamos estudiando un grupo de personas, altura, peso, nivel de colesterol, ¿sí? y casos o registros son todas las personas que estamos analizando. Entonces nos encontramos con situaciones donde por ahí tenemos 1.000.000, 2 millones, 3 millones de registros, de casos y cientos de variables. Y a veces uno ahí el defecto que comete es pensar que puede extrapolar las cosas como las venía haciendo antes. O sea, que por más que el dataset sea grande, es simplemente una cuestión de cantidad, entonces yo de alguna manera más o menos directa voy a poder ver si en esos datos hay algún tipo de estructura, rápidamente voy a poder ver si, no sé si rápidamente o no, pero directamente voy a poder ver si en esos datos hay o no asociaciones entre variables, si por ejemplo tengo grupos de pacientes que se dividen, siguiendo con este caso de altura, peso, colesterol, si hay pacientes que los puedo dividir en grupos y los puedo pescar rápidamente. Bueno, lamentablemente eso no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil porque es muy difícil, la parte difícil de esto es poder capturar información, poder extraer información a partir de una masa tan grande de datos, ¿sí? Entonces yo acá les voy a mostrar un ejemplo muy cortito, un ejemplo de juguete, lo llamamos nosotros, que está hecho a partir de una base de datos de cervezas, de registros de cervezas, una base de datos en Estados Unidos, pero en esa base de datos depositan recetas de cervezas cerveceros de todo el mundo. Entonces tenemos unas 49.000 cervezas. En este dataset que yo usé para preparar estos ejemplos hay 8 variables numéricas, tipo contenido de alcohol, densidad de la cerveza, variables de ese tipo. Podría haber agregado más variables que son cuentas que uno hace entre variables, ¿sí? Qué sé yo, alcohol dividido la cantidad inicial de azúcar. Y una cosa interesante de esto, además de tener un grupo, una cantidad importante de cervezas, son 49.000, es que están agrupadas en 150 estilos diferentes, o sea, un montón de estilos diferentes. Entonces, mirar los datos directamente, que sería esto, y faltan para abajo 48.500 líneas más, es imposible, ¿sí? Hay dos maneras de trabajar esto, una manera más analítica, que es aplicar modelos, y otra manera visual. Las dos se complementan. El tema con cualquiera de las dos, pero el objetivo de esta charla es mirar un poco más la parte visual, es que no hay una forma objetiva de mirar todos estos datos. O sea, cuando uno trabaja con métodos visuales, una de las ventajas que tiene es que puede resumir en una visualización una cantidad enorme de datos. Ahora, a pesar de esa posibilidad que tenemos, eso no quiere decir que yo pueda tener una visión objetiva, insesgada de los datos, que diga, bueno, yo voy a hacer unos gráficos y con esos gráficos podés estar seguro que todo lo que hay para mirar, todo lo que hay para extraer, va a estar. No, pasan cosas como esto, donde uno dice, bueno, sí, esta es
una visión objetiva, si quieren, de los datos, porque son las distribuciones de 6 de estas 8 variables numéricas. Perfecto. No hay ningún presupuesto en cuanto a qué distribución tienen que tomar los datos, ¿sí? Son los datos crudos pasados a una visualización. ¿Se puede sacar información de esto? No, es poco lo que se puede sacar, porque tenemos varios problemas. Por un lado, son simplemente histogramas, ¿sí? Si yo quisiera ver, que seguramente es una de las cosas que me va a interesar, ver si hay diferencias entre estilos de cerveza, es imposible, porque si utilizo color, por ejemplo, para codificar, no vamos a poder distinguir 149 colores por los 149 estilos de cerveza. Si quiero ver asociaciones de variables con estos gráficos, no me va a servir tampoco. Necesitaría hacer gráficos de asociación, que si tengo 8 variables rápidamente me escalan a 28 gráficos más. Con lo que ahí le estoy dando a alguien, o a mí si soy el que está investigando, una cantidad de gráficos, que de ahí no voy a poder sacar nada. Entonces, cuando uno trabaja con visualizaciones de grandes datos, la mejor forma de trabajar, la forma más útil, la que rinde más, es armar una historia, ¿sí? Yo voy a contar una historia a partir de esto. Si lo quieren poner en términos más científicos, es tener alguna hipótesis, ¿sí? A veces no es exactamente lo mismo, por eso los puse los dos, pero objetivo entonces cuando uno tiene un gran volumen de datos es ¿qué historia puedo contar con estos datos? ¿Qué hipótesis puedo probar con estos datos? Entonces yo agarré el estilo más frecuente de cervezas que había acá en esta base de datos, que es el American Indian Pale Ale. Son 7.974 cervezas, y yo dije, bueno, 7.974 cervezas son un montón. Seguramente el estilo India Pale Ale debe ser una ensaladera de cosas donde hay un montón de divisiones y por ahí hasta hay sus categorías. Bueno, ahí tengo una historia para contar, ¿sí? ¿Qué ventajas nos da esto de haber pensado qué historia, qué hipótesis puedo probar? Que estamos enfocando la mirada, que voy a poder contar algo interesante, ¿sí? Alguien lo voy a poder entusiasmar a que por ahí siga mirando esos datos, o se interese en la cerveza, o se interese en la ciencia de datos, ¿sí? Entonces, y acá viene la parte más técnica, ¿no? De cómo hago para contar una historia con datos. Bueno, nosotros tenemos una caja de herramientas de donde podemos ir seleccionando herramientas para resolver las distintas problemas que nos vamos planteando. Entonces acá lo primero es plantear una pregunta interesante. Entonces pregunta, ¿hay diferencias dentro del estilo American IPA? Bueno, acá lo que apliqué es un tipo de técnicas que se llaman de reducción de dimensiones, donde yo tengo 8 variables. Bueno, las estoy reduciendo a 2. ¿Para qué? Así las puedo ver en un gráfico 2D. Y después estoy haciendo agrupamiento de esos datos, independientemente, ¿sí? Por un lado reduzco las dimensiones y por otro aplico otra técnica que es para buscar grupos dentro de los datos. Que me va a encontrar grupos que por ahí son reales o no. Entonces lo que hago ahora es colorear de acuerdo a los grupos que encontró mi técnica de agrupamiento sobre mi técnica de reducción de datos. ¿Y qué veo? Veo esto. Entonces, ¿qué información saco de acá? Bueno, aprendí algo dentro de esta historia que quiero contar. Hay diferencias dentro del estilo, porque si no, no vería grupos de colores, vería una ensalada de 6 colores diferentes, todos superpuestos. Se están separando. Entonces, si se están separando, quiere decir que divisiones hay. Si llegan a ser subcategorías, con esto no me alcanza. Sería mi próxima pregunta. Mi próxima pregunta es, ¿puedo realmente postular que hay subcategorías dentro de este estilo? Y ahora busco en mi caja de herramientas otra herramienta que es trabajar con un derivado como si fuera un gráfico de histogramas, un gráfico de barras para distribuciones, pero esto sería con esteroides, que me permite suavizar ese histograma y poder comparar mejor las distribuciones. Entonces, lo que estoy haciendo es ver cómo se distribuyen estos datos, cuántas cervezas hay con un determinado nivel de color o de alcohol o de amargor, y coloreo de nuevo de acuerdo a los grupos que había separado antes. Si hay subcategorías, lo que yo voy a ver es que estas curvas se van a ir separando. ¿Tiene? No.
¿sí? Ahí está. Yo lo que vería es que estos grupos se van a separar bastante entre ellos, ¿sí? Y no lo veo eso, ¿sí? Veo acá que hay un grupo que se separa con respecto a esta variable de color, pero no se separa con respecto a las otras. Veo esta que se separa con respecto a amargor, es más amarga que las otras, pero para las otras variables se mantiene más o menos igual. Con respecto al alcohol, más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa aprendo ahora nueva con esto, dentro de esta historia que estoy contando? Me doy cuenta que no hay subcategorías separadas, hay grupos, ¿sí? Pero no llegan a ser subcategorías puras que me permitan decir, no, esto, American IPA hay que dividirlo en varias categorías, eso no, pero sí lo que veo es que hay mucha dispersión y además, agregando un dato extra, que son estas barras grises que ven acá, estas barras grises se corresponden a valores de referencia, o sea, American IPA para las asociaciones de cerveceros es una categoría bien establecida y está determinado qué nivel, qué color tiene que tener en una escala numérica, qué nivel de amargor, qué nivel de alcohol. Entonces, lo que veo es que este es el valor de referencia, estas barras grises, y las cervezas están por cualquier lado, ¿sí? Entonces, mi pregunta original, ¿cómo la cierro ahora? ¿Qué historia puedo contar? Bueno, en las American IPA entonces hay una dispersión muy grande, tiende a haber algunas separaciones, no hay subcategorías y cada cervecero hace básicamente con este estilo lo que se le da la gana, medio parecido a lo que está pasando acá ahora, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, lo que les quería mostrar es cómo a partir de datos, un dataset en principio no es algo que yo mirando los datos en el Excel pueda sacar algo. No es algo donde con un modelo matemático, algún modelo estadístico pueda sacar información fácil. Utilizando técnicas de visualización muy crudas no podría sacar demasiado tampoco. Pero en cuanto me planteo una pregunta y avanzo sobre esa pregunta y digo, ¿qué historia le puedo contar a alguien? ¿Sí? ¿Qué les puedo contar ahora? ¿Qué cosa nueva sabrían ustedes sobre cerveza ahora que termina esta charla? Bueno, ahí encontramos una vía más efectiva para trabajar. Así que bueno, muchas gracias. Bien. Es el turno ahora de Daniel Borkovich, que es profesor titular en la carrera de diseño gráfico de la FADU y va a presentar su ponencia. Ahora empezamos los viajes de la fotografía digital acerca de la visualización de la información de la mirada satelital a la percepción drónica. Perdonen, pero teníamos un título viejo. Todo tuyo. Gracias, buen día. Me dejó con ganas de tomar cerveza la presentación que hizo el colega y cuando analizamos la particularidad del manejo de datos y la representación de los datos, siempre pensamos también quién genera esos datos y para quién va a hacer uso de esos datos. O sea, no hay ninguna situación es ingenua, mucho menos ahora y en la época de los algoritmos. En la historia, yo me fui a Egipto, así como Martínez se fue a los Incas. Toda representación es información, o sea, nunca una imagen es ausente de sentido. Cuenta una historia, hay una narrativa, describe procesos, queda en la historia, fue producida por, en este caso, aquellos que ostentaban el poder para narrar sus propias historias, para que quedaran en la crónica de lo que podía ser tanto la simbología y la abstracción de una serie de íconos a lo que significaba la caza de animales para el sustento. O sea, toda representación tiene una dosis en su planimetría absoluta, como era la egipcia,
una representación que era información accesible, ¿no? Tan accesible como el proceso de hacer vino, que pareciera ser que fue un tema que a todas las civilizaciones convocó. Entonces, vemos la producción, la cosecha, el pisado, el guardado, desde la mirada de Egipto, que no es muy diferente a cómo graficaban los griegos o cómo graficaban los romanos, a cómo se grafica hoy en una infografía el proceso de la cosecha de la vendimia. Digamos, todas las estructuras, con miles de años de diferencia, siguen teniendo un mismo sentido, que es, adhiero al ponente anterior, contar historias. Lo que pasa es que contar historias, en términos de una representación figurativa, tiene una cantidad de ventajas en cuanto a manejo de esa información, de posibilidad de públicos, que a medida que la información se acumula, empieza a ser más compleja, empieza a crecer en volumen, etc. Por supuesto, los religiosos también, el vino era parte no casual de toda la mística. Cuando las representaciones empiezan a evolucionar y vamos ganando en recursos, al llegar a hoy a lo que son las representaciones de virtualidad, de realidad aumentada, de realidad expandida, etc., en su momento, cada punto de inflexión, como fue la perspectiva, generó un nuevo modelo, un modelo alternativo que superaba cualquiera de las posibilidades previas, ¿no? Cuando le preguntaban a Paolo Uccello qué pensaba sobre la perspectiva, él decía, esa cosa maravillosa, porque la posibilidad de los puntos de fuga, de establecer el espacio representado de otra forma, etc., concebía una posibilidad de relato, de información, de detalle, de nivel de cantidad de información acumulada en una misma pieza, absolutamente estática hasta ese momento. Pasó mucho hasta que aparecieron las primeras animaciones y el cine. Pero desde el exterior al interior, todo eso tenía un nivel de detalle y preciosismo donde la información que se acumulaba en la representación era muy alta. Pero hoy estamos más acostumbrados a otras velocidades de acceso a la información, a otras cantidades y a otra forma de pensar cuál es la situación posible de operar que yo tengo con la información. O sea, hay una vieja cita de Eco que cuando aparece Internet y ya existía hace una búsqueda sobre X personaje de la historia, Santo Tomás de Aquino. Entonces aparecen 8.000 millones de posibilidades. Imposible de decidir, cierra la computadora, va a la biblioteca y le dice al bibliotecario qué me recomendás de Santo Tomás de Aquino. O sea, el tema no es la cantidad de información, sino cómo uno accede, qué niveles de manipulación hay hoy de la información, cómo se maneja el acceso real a lo que llamamos la Internet profunda, a la información realmente posible de ser procesada, ni siquiera por nosotros, por los algoritmos. Y dentro de lo que estaba barriendo encontré una web que me pareció simpática, que es, se llama We Feel Fine, que hace lo que dice exactamente ahí, visualiza emociones, hace un rastreo
en todos los blogs, en todos los foros, de palabras claves de cómo me siento, si me siento bien, si estoy en estado de odio, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace? Crea variables de representación, crea formas figurativas que dan gráficas que construyen situaciones de representación de cómo se siente la mayoría o una cantidad muy significativa de gente en el planeta, ¿no? Cosas que uno dice, ¿para qué sirven? No sé si sirven para algo, digamos. Hay otras cosas que me parecen más interesantes, como, y acá sí vamos a la parte, al meollo, tanto los drones como los satélites fueron invenciones militares. Nada de esto surgió de la ingenuidad y si bien Leonardo soñaba con volar como un pájaro, que es lo que el dron hace, es lo más parecido al vuelo de un pájaro, y nosotros lo podemos visualizar en tiempo real y de una forma absolutamente fantástica. Todo eso nace de... tenía audio esto, pero no sé. ¿No lo muestra? ¿No hay volumen? Bueno, no importa. Lo interesante es esto, ¿no? A ver, nunca vimos Buenos Aires así. O sea, lo vemos realmente como si fuéramos una paloma volando por allí, desde posarnos en el piso hasta tener una mirada cenital del obelisco, ¿no? Entonces, esto que puede ser una promoción turística tiene un nivel de aplicación en los militares que, por supuesto, tienen drones que recorren el camino antes para visualizar los enemigos, o drones remotos para disparar misiles en el desierto, o infinidad de drones operativos armados hasta los dientes de distintos tamaños. También hay mucha aplicación científica, o sea, la posibilidad de descubrir una cantidad de cosas desde el aire en lugares no accesibles, desde el nacimiento de un cóndor en la cima de la montaña hasta barcos hundidos en el lago Lácar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una vez que sale de la esfera militar y pasa a la esfera social, empiezan a tener una cantidad de usos cada vez de mayor difusión, cada vez más accesibles y con mayor posibilidad de acción. No los voy a aburrir más con esto, que es muy simpático, muy lindo, pero quería cerrar con un análisis sobre lo que significa la información cruzada con los otros elementos que están disponibles hoy en el repertorio de nuestra paleta, digamos, lo que significan los geolocalizadores, los reconocimientos faciales. Hay una aplicación que yo me bajé la otra vez que se llama Mi Argentina, donde te la bajás al celular y automáticamente te hace un reconocimiento facial y te linkea todos tus documentos. Entonces ya no necesitas, y ya sabe cuál es mi cédula, cuál es mi registro de conducir, cuál es mi carnet de conductor náutico, cuál es mi tarjeta verde del auto. Entonces yo con que lleve el teléfono no necesito llevar nada de eso, cosa que me asusta muchísimo. Entonces, en China hay 140 millones de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Entonces, no solo reconoce a la persona y sabe si está buscado por la policía, sabe cuánto es su estado bancario, etcétera, etcétera, sino que además, si alguno de ellos comete una infracción como pasar un semáforo en rojo, sea peatón o no, le saca una foto y lo pone en una pantalla que se llama la pantalla de la vergüenza y queda expuesto ahí hasta que paga una multa de 2 euros para que lo saquen de ese lugar. O sea, imaginen cuál es el nivel de información de un país de 1.400 millones de habitantes, no me quedo corto, para poder procesar esa cantidad de información
que está cruzada con todo el resto de la información de todas las otras bases de datos. ¿Quién tiene la información? ¿Qué hacen con esa información? Ya sabemos desde los casos de Cambridge Analytica hasta los manejos de los procesos electorales en distintos países, incluido el nuestro. O sea, todo esto construye un relato que parece de terror, que nos podría poner muy paranoicos, pero como investigadores, como académicos, tenemos que encontrar la parte más interesante de esto, que es cómo hacer de estos paquetes de información visualizaciones útiles. Yo veía las visualizaciones de las cervezas y para un científico me parecía que eran de fácil comprensión, pero no para un público general, que si pasamos de los gráficos de barras, yo quiero ahora poder tocarlo, poder verlo en un holograma, poder percibirlo de una forma diferente. Por eso creo que vamos a pasar de un momento de percepción de la información a lo que llamamos sensorización de la información. Y eso va a cambiar completamente nuestro registro y nuestra forma de acceder a ella. Gracias. Bueno, María, te toca. La próxima expositora, María Ledesma, es profesora titular de comunicación visual en esa facultad y en otras facultades que vos podés mencionar, porque estaban con siglas. Directora de la revista Aria, miembro de la comisión de doctorado, doctora de la facultad y SUFI. Y va a presentar su trabajo sobre vecindades digitales. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar acá, gracias a la Secretaría de Investigación y particularmente gracias a Margarita y a Martín por haberme invitado a participar de esta mesa. Soy editora de la revista Aria, no la directora. Casi. Casi. Pero, bueno, el trabajo que voy a presentar o las ideas que voy a presentar, en principio pido que sean entendidas o pensadas en clave de comentario más que en clave de desarrollo de investigación. El comentario es un pariente menor del informe académico y el informe investigativo. Y yo parto de considerar dos hechos ocurridos en la década pasada, en la primera década del siglo XXI, en la ciudad de Buenos Aires, como una lente para poder aproximarme a la vinculación de dos aspectos que me interesan. Por un lado, hacer una reflexión sobre los sentidos de lo urbano en los umbrales del siglo XXI, y por el otro lado también para pensar qué pasa con la presentación de la información, tanto la información verbal como la información visual. Los hechos en cuestión a los que voy a referirme son hechos que son, por un lado, la inclusión de Buenos Aires como ciudad de diseño a partir de la inclusión en un programa de la UNESCO, y el segundo, la puesta en línea del mapa interactivo de la ciudad de Buenos Aires, que como verán ambos hechos tienen, además de coincidir prácticamente en el tiempo, son aproximadamente el 2003 y el 2005, tienen efectos todavía hoy, efectos bastante, bueno, efectos que tienen algunas particularidades, pero que todavía tienen efectos hoy sobre Buenos Aires. Además entonces de coincidir en la fecha, de tener estos efectos, tienen además la característica de dos características comunes. Por un lado, inscribirse ambos en la esfera de la digitalidad, y por el otro lado, al ser planteados desde
gobierno o con implicancias del gobierno de la ciudad tienen un fuerte carácter performativo, o sea, tienen un fuerte carácter de, además de ser hechos discursivos, de hacer hechos que se convierten en acciones. Los hechos en cuestión, les decía, son la inclusión de Buenos Aires como ciudad de diseño y la aparición del mapa interactivo. Y en el primer caso, Buenos Aires recurre ante un organismo internacional, la UNESCO, para pedir ser incluida en una red transnacional de ciudades, y en el segundo caso, como el mismo gobierno de Buenos Aires lo pone en el mapa, pone a disposición, cito más o menos textualmente, pone a disposición de todos los vecinos las fachadas, los códigos de construcción, los distintos convenios que existen o codificaciones que existen respecto de la ciudad de Buenos Aires. Por mi parte, como les decía, pienso analizarlos desde el punto de vista de las vecindades que proponen ambos hechos, vecindades de distinto carácter, y por el otro lado, para mostrar cómo en ambos hechos el uso de la información que se hace no es un uso objetivo como como generalmente se otorga la información, sino un uso absolutamente sesgado por las condiciones ideológicas y las condiciones sociopolíticas de las cuales he presentado cada uno de estos hechos. Cuando en el 2005 Buenos Aires entra dentro de la red de ciudades creativas de la UNESCO, lo que hace es ponerse en vinculación, o sea, la UNESCO acepta que Buenos Aires entre a formar parte de las ciudades de diseño, junto con un conjunto de ciudades distribuidas a lo largo del mundo, que ya estaban en aquel momento algunas y luego se agregaron bastantes más. O sea, Buenos Aires en este sentido se vincula con Berlín, con Bilbao, con Seúl, o sea, con Montreal, o sea, con el resto de las ciudades de diseño que están planteadas en el mundo. La demanda de la UNESCO de plantear a partir del programa de la Red de Ciudades Creativas, que está incluido en un programa más general de unión de ciudades de la diversidad, es un ademán que implica la posibilidad de tender puentes entre ciudades alejadas entre sí territorialmente, pero tratar de tender esos puentes apelando a algunos de los recursos fundamentales dentro de la vida urbana contemporánea, en este caso el diseño. En otros casos las ciudades están unidas por redes gastronómicas, por redes vinculadas a la industria cinematográfica, etc. De hecho, de lo que se trata en este programa es plantear la posibilidad de desarrollar a estas ciudades apelando a las nuevas expresiones o al desarrollo de las nuevas expresiones del capital inmaterial. De esta manera, cuando la UNESCO fundamenta su presentación, o sea, plantea que las ciudades creativas, en realidad ciudades creativas, ciudades innovadoras, como con el nombre que se les suele dar, son ciudades que se caracterizan por tener es un nuevo concepto de ciudad, que se caracterizan por tener una organización, una forma de gestión, una forma de organización y una forma de producción de aspectos que están vinculados a estas expresiones del capital inmaterial. De esta manera, en los fundamentos que hace la UNESCO respecto de la formación de este tipo de ciudades, aparece fundamentado con mucha fuerza el concepto de una nueva ciudad, una ciudad empresa que basa sus desarrollos empresariales justamente en los desarrollos el desarrollo de sus capitales inmateriales. Esta formulación de la UNESCO fue un foco de atracción interesante para la ciudad de Buenos Aires,
una ciudad cosmopolita, una ciudad enorme, una ciudad que está muy orgullosa de ser ella misma como ciudad, pero que siempre se ha sentido a desgano de las ataduras que la mantienen a un cuerpo demasiado esmirriado, para invertir la metáfora de Martínez Estrada. O sea, no sentirse la cabeza de Goliat, sino sentirse la cabeza importante unida al resto del país, que es demasiado esmirriado para su gusto. Entonces, desde este punto de vista, cuando Buenos Aires encara la postulación para ser planteada como ciudad de diseño en el marco de este programa, recurre, por supuesto, a la presentación de sus mejores perfiles, que están basados fundamentalmente en considerarse como un faro, no para la región interna, sino considerarse un faro para toda Latinoamérica, en considerarse el centro de los consumos y de los desarrollos mercantiles y transaccionales en la región, y considerarse al mismo tiempo un foco fundamental de desarrollo científico y creativo. Estos son los 3 puntos en los que basa fundamentalmente su presentación. Y lo que llama la atención al observar la presentación, que es una presentación verbal, no una presentación visual, es justamente el modo que adopta Buenos Aires para resolver la antinomia que existe entre el interior y, la antinomia que siempre Buenos Aires ha sostenido respecto del Estado Nacional. Llama la atención, les decía, porque Buenos Aires se presenta como faro latinoamericano, y a lo largo de toda la presentación hay un esfuerzo muy fuerte para marcar estos lazos de Buenos Aires con el resto del mundo y elidir y borrar todos los lazos que la mantienen unida al territorio nacional. Prácticamente no hay ninguna mención a lo que sucede con el terreno nacional, y voy a dar un solo ejemplo. Cuando Buenos Aires plantea que es el centro de foco, o centro y foco del desarrollo intelectual de la zona, de la región, pero de la región latinoamericana, hace hincapié a la aparición de la UBA y a las facultades de diseño que mantiene la UBA, pero en ningún momento dice posee una universidad, pero en ningún momento hace mención que esa universidad es una universidad que no está solventada con los fondos de Buenos Aires, sino que es una universidad nacional. De esta manera, la retórica del postulante, o sea, la retórica de Buenos Aires, es una retórica autorreferencial y performativa que, por un lado, modula el pasado, ¿no?, borrando los lazos que lo unen con el territorio nacional, modifica el presente, mostrando como propio aquello que en realidad forma parte de lo nacional, y desarrollando actúa sobre el futuro, planteándose a sí mismo en una constelación de vecindades digitales, de ahí el nombre de mi presentación, una constelación de vecindades digitales que... ¿Cómo funciona? ¿Cómo avanza? Flechita. Sí, pero... No, pero al revés. Ah, estoy yo al revés. Ya. O sea, Buenos Aires se plantea como en las antípodas del territorio nacional, y genera una red de vecindades que la unen a otras ciudades, a una constelación de ciudades que tienen como característica ser ciudades que se plantean como entes autónomos, con una fuerte autonomía tanto en el plano del gobierno como en el plano político y como en el plano económico. Desde este punto de vista podríamos asegurar o podríamos decir que Buenos Aires se siente más cerca de Berlín, se siente más cerca de Bilbao que de Purmamarca. Este hecho, entonces, como les decía,
me sirve para reflexionar acerca de este modo de vecindades, que son vecindades extraterritoriales, ultranacionales, que acercan a estas ciudades planteando un modelo particular de ciudad contemporánea en los albores del siglo XXI. Pero el segundo hecho, la inclusión en el marco, en la inclusión la aparición del mapa interactivo de Buenos Aires, me sirve para hacer una reflexión en el sentido contrario. Como les decía, más o menos en la misma época se aparece el mapa interactivo de la ciudad de Buenos Aires, planteado obviamente por el gobierno de la ciudad. Es un mapa interactivo que da una información geográfica en la cual se combinan distintos modos de visualización, tanto la visualización cartográfica como la visualización de fotografía digital y la visualización de fotografía no digital, se plantean para dar cuenta de, a través de distintos planos de lectura, para dar cuenta de cómo es la configuración de la ciudad de Buenos Aires desde la perspectiva del gobierno de la ciudad. Para hacer esta reflexión, obviamente soy deudora de varios trabajos, para hacer la anterior también soy deudora de varios trabajos, pero particularmente en este caso me quiero reconocer mi deuda con un trabajo realizado por Santangelo unos meses antes de esta presentación, en la cual Santangelo analiza específicamente el mapa interactivo de Buenos Aires en la versión que tenía en el 2007, no en la versión que tiene ahora, y ahí él lo analiza particularmente para tratar de mostrar cómo el diseño de información, que tiene características universalistas, que plantea la posibilidad del uso objetivo de los datos, si bien los dos compañeros que me han precedido en la palabra han dejado claro que esto no es así, pero Santangelo, justamente apuntando al mismo sentido, apuntando a que la organización de los datos no está en relación con ninguna objetividad, sino que es una objetividad construida, pero construida al servicio y en relación con determinados intereses o determinadas concepciones del mundo. En función de esto, lo que Santangelo muestra es que es el enfrentamiento brutal que se da en el mapa interactivo de Buenos Aires entre dos tipos de información disponible. O sea, Santangelo no ignora, por supuesto, que lo que no aclaré es que se trata de las representaciones de las villas. Santangelo no ignora que las representaciones de las villas están ausentes en cualquier otra representación cartográfica. Pero sin embargo lo que observa es la superposición que existe o la contradicción brutal que existe en este mapa interactivo digital entre los modos en que se presenta la información de las villas desde la cartografía, desde los modos que se plantean desde la vista digital global, y cómo se plantean desde la propia subida de las fachadas a la ciudad. Les presento rápido algunos ejemplos. Estas son las villas. Esto es una vista aérea ha cambiado mucho el mapa, pero todavía hay superposiciones de esto que estoy tratando de decirles. Esta es una vista aérea de la Villa Rodrigo Bueno en el 2017, es la última que se dispone. Y bueno, ahí se ven claramente las urbanizaciones precarias. Sin embargo, cuando vemos el mapa de la ciudad de Buenos Aires, el mapa interactivo, la Villa Rodrigo Bueno aparece como un salar, como un enorme espacio que no tiene absolutamente ningún asidero, y las manzanas que aparecen volando dentro del mapa y no atadas a la representación. De la misma manera, acá cuando vemos las villas, en el mapa primero era todavía más brutal.
aparecían las fachadas marcadas claramente y pasando una cuadra cuando aparecía la información precaria directamente desaparecían las fachadas. Aquí aparecen fachadas vinculadas, por ejemplo, en la Villa 13 bis aparece una fachada, pero sin embargo la fachada que aparece es una fachada totalmente diferente. Entonces, lo que me parecía interesante marcar era justamente cómo estas representaciones digitales marcan la contradicción que existen entre las distintas formas de representar la información. Y por último, marcar cómo ambas vecindades, las vecindades marcadas desde la ciudad de diseño, como las vecindades marcadas desde el mapa interactivo de Buenos Aires, dan cuenta de dos vecindades absolutamente diferentes. Las vecindades analógicas están borradas, excluidas, borradas. Las vecindades digitales nos unen con otros lugares del mundo y nos alejan de nuestro propio país. Eso, gracias. Perdón. No, por favor. Bueno, ahora para cerrar la mesa vamos a invitar a la doctora Margarita Gutmann, miembro de la comisión de doctorado, profesora de la New York University y bueno, conocida aquí de la FADU. Así que por favor, Margarita, ya se habló de vino y de cerveza, no sé si vas a completar algún... No vamos a comer nada. No vamos a comer nada, tampoco vamos a tomar. Esto va a ser así medio seco. Yo había preparado unos 10 minutos para leer, pero como no se puede leer porque no hay luz y todos hablan, yo también voy a hablar y así que aguántenme un cachito más, sé que es la última y es media pesada siempre. Necesito esto. Tengo que hablar desde acá porque tengo que mirar la pantalla. Ok, lo que les vamos a presentar son los avances de una investigación que estamos haciendo desde hace varios años, pero lo que les vamos a presentar solamente son un conjunto de herramientas visuales que hemos utilizado para analizar conflictos territoriales tal como emergen en el espacio digital en el área metropolitana de Buenos Aires entre 2000 y 2015. Este trabajo lo venimos haciendo, como les decía, hace unos 4 años en un equipo conformado por Javier Nespría, que está acá, levanta la mano, por favor, que es docente de la FADU y especialista en Historia y Crítica de la Arquitectura y Urbanismo de la FADU, ahora está haciendo su maestría, y Jimena Pupo, que también es arquitecta, también es docente de la FADU, y participa, mejor dicho, y está haciendo una maestría sobre análisis cultural en la UNSAM. Así que esto es un trabajo fundamentalmente en equipo y eso lo quería dejar bien clarito. Entonces, lo que les vamos a presentar es cómo emergen los conflictos por vulnerabilidad en cuestiones territoriales en 4 municipios y 2 comunas de la Cava que pertenecen a la cuenca del Matanza-Riachuelo. Y lo que buscamos en la web, en las páginas web y en YouTube, son las demandas por conflictos territoriales, pero son las demandas de conflictos territoriales subidas por la sociedad civil, ya sean grupos, asociaciones vecinales, clubes, medios locales, etcétera, o gente que sube demandas que piden la transformación de la ciudad debido a conflictos en el ámbito territorial. Y para esto nosotros desarrollamos a pulmón, sin tener mayor conocimiento de cómo se trabaja en el ámbito digital, desarrollamos una metodología, nos autodenominamos como explorador tecnosocial, porque usábamos la técnica y estábamos nosotros de por medio, y lo que les vamos a presentar es rápidamente, para no seguir con las presentaciones, la dimensión gráfica visual de esta metodología que nosotros utilizamos para visualizar la información
para interpretar esa información y para comunicarla. Y tengo que volver a recalcar que lo que estamos buscando son cuestiones de vulnerabilidad debido a conflictos territoriales. Entonces, esto lo organizamos en dos partes, una, pensar con imágenes, y la otra, pensar sobre las imágenes. El primer desafío de pensar con imágenes es cómo buscar en el Internet, o sea, qué hacíamos en ese océano interminable y en crecimiento para encontrar estas demandas que nosotros estábamos tratando de ubicar. ¿Cómo buscamos en Internet? Bueno, pensamos que podíamos hacer que podíamos encontrar, después de muchas vueltas, encontramos algunos proxies, algunas palabras, las que ustedes ven en rojo acá, como reclamos, manifestación, protesta, etcétera, que funcionaban como proxies a las demandas por conflictos territoriales. Eso lo cruzamos con las localidades y con cada uno de los, con los municipios y con las localidades que lo conforman, y también lo cruzamos con los arroyos porque nos dimos cuenta a lo largo del trabajo que el tema de los arroyos emergía profusamente en muchas de las demandas que nosotros estábamos encontrando. Entonces ahí lo que hicimos son 708 combinaciones que las hicimos en búsquedas en las webs, por Google, obviamente, porque era lo que teníamos a mano, con búsqueda avanzada, y encontramos 1041 registros. Registros significan una página web, o un YouTube, o una entrada en un blog. 1041 registros para nosotros era un mundo sumamente difícil de manejar, porque, como bien lo explicaba Marcelo anteriormente, vos lo explicabas con millones, para nosotros 1000 nos parecía que estaba absolutamente fuera de la capacidad de comprensión. Entonces lo que hicimos fue organizar una matriz Excel que nos ayude a poder organizar los datos que obteníamos. Tenemos una serie de datos descriptivos, los datos duros, y dimensiones analíticas, categorías analíticas que fuimos armando de acuerdo a lo que íbamos encontrando en la medida que interpretábamos cada uno de los registros y los de YouTube. Y utilizamos, las envolvimos, digamos, en categorías generales como temas de medio ambiente, infraestructura y equipamiento y espacio urbano público y privado. Estas son algunas imágenes de la matriz en las cuales se marca tanto una taxonomía, cuáles son los motivos principales de la demanda, pero también todos los otros motivos asociados que trae, porque traía pilas, entonces podíamos tener organización taxonómica y organizaciones más complejas. ¿Qué hacíamos con eso? Desarrollamos una serie de pruebas gráficas, una detrás de otra, relojes, todo tipo de pruebas, etcétera, que nos ayuden a poner a visualizar esta complejidad de relaciones, que no son la cantidad de relaciones que las que nos hablaba Marcelo antes, pero eran suficientemente complejas como para que nosotros necesitásemos de mapas, de símbolos graduados, de cartogramas, de representaciones que nos ayuden a entender qué es lo que estaba pasando. El tercer desafío, entonces, ¿cómo sistematizábamos esos gráficos y qué utilizamos? Acá usamos un sistema de visualización. Este es un ejemplo del municipio de La Matanza, que no voy a entrar en los detalles, esto es por localidades, no voy a entrar en los detalles de esto, pero nos permitió poder interpretar algunos elementos con esta metodología que veníamos inventando, porque ya no se puede decir que utilizábamos ninguna caja de herramientas y estaríamos encantados de tener cajas de herramientas, y por eso contactamos a Marcelo y a su maestría para ver si nos pueden ayudar con búsquedas que sean de mayor profundidad y con interpretaciones que vayan más allá de las que nosotros pudimos alcanzar. Bien, utilizamos mapas georreferenciados como en el cual se marcan la cantidad de registros, y utilizamos también, lo hicimos por localidades, y vemos cómo cuando hacemos un zoom in por localidades emergen territorios distintos, de los cuales les vamos a hablar dentro de un ratito. Entonces, el cuarto desafío es cómo interpretamos lo que vemos. Lo que hicimos entonces es comparar
los resultados que íbamos obteniendo, por ejemplo, como el motivo principal de la demanda en cada municipios, con el índice de necesidades básicas insatisfechas en municipios. Luego vimos las categorías en las localidades, el NBI, y los comparamos. Y en esas comparaciones surgieron una serie de cuestiones, fundamentalmente se las voy a enumerar solamente aquí. Primero, la emergencia de las cuencas hídricas. O sea, el tema de que la mayor cantidad de las demandas referidas a problemas en las cuencas hídricas no era acerca del riachuelo. Y eso que estamos en Lanús, Loma de Zamora, y Avellaneda, y además también La Matanza, todos parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuando la cuenca Matanza-Riachuelo es lo que aparece en los grandes diarios. Sin embargo, en estas demandas puestas por la sociedad civil, el riachuelo no aparecía. Y sí aparecían todos los arroyos subsidiarios del riachuelo, que es el lugar en donde se junta la basura, hay todo tipo de problemas ambientales y donde también se instalan las villas. Es decir, que la emergencia de estas subcuencas hídricas para nosotros fue una verdadera sorpresa, por otro lado. Luego, la basura metropolitana, que está no solamente a orillas de los arroyos, sino en muchos lugares a cielo abierto, en las áreas del conurbano, la defensa del patrimonio ambiental y la reurbanización de tierras vacantes. Esos eran los 4 grandes problemas que encontramos. Bien, no queremos abundar más sobre la metodología, le queremos presentar uno de los resultados que encontramos, y esta creo que es nuestra historia, para referirnos a lo que Marcelo había planteado, en el cual encontramos que cuando fuimos al Google Street View para ver de qué se trataban los lugares que nosotros íbamos encontrando en el explorador, en nuestras búsquedas, nos dimos cuenta que el Google Street View en realidad mostraba algo distinto y pasaba una contradicción como la que mencionaba María hace un rato. Y lo que vamos a hacer es mostrarle a ustedes un video sin voz, yo les voy a charlar al mismo tiempo, en el cual podemos mostrar tres ejes de contraste entre lo que se encuentra en el senderismo virtual del Google Street View y lo que nosotros encontramos buscando muy orientadamente para encontrar los temas de vulnerabilidad, de conflictos ambientales en el territorio de estos municipios y en las comunas de la Cava. Entonces, los 3 ejes de contraste son el acceso y la visibilidad a los arroyos, o sea, cómo en un caso y en otro se llega hasta los arroyos y lo que se muestra de los arroyos. El segundo es el de la eventualidad, es decir, cómo en el Google Street View se muestran algunos momentos, pero no hay grandes diferencias entre un momento y otro, además que los muestra bastante poco estos arroyos si lo comparamos con lo que muestran, por ejemplo, de Recoleta. Y el tercero, y el que nos importa fundamentalmente, es el entendimiento de cómo se representa la ciudad formal en un caso y en otro. Es decir, lo que nosotros encontramos es que Google Street View, esa red de Pegman celestes que nosotros encontramos cuando nos vamos a tratar de ubicar en alguna esquina para ver lo que pasa, en realidad representa la ciudad formal, aquella ciudad que reconocen las instituciones, las corporaciones, etc., y que no está presente, y vamos a ver el contraste en un videíto de 3 minutos y medio que les vamos a mostrar ahora, en el cual contrastamos las imágenes que nosotros encontramos, que van a ser imágenes de un video, van a estar movidas, con las que muestra el Google Street View cuando nos paramos en diferentes lugares. Empezamos. Bien, mientras pasamos el video, ustedes van a poder ver cómo, pasamos el video de la situación en 2 arroyos, en el arroyo Sarandí, en Avellaneda, como que es el primero que pasa, y el segundo es sobre el arroyo Susana, en el municipio de La Matanza. Como ustedes pueden ver aquí,
el acercamiento a los arroyos en los videos, que son los del explorador tecnosocial, que tienen el loguito, es totalmente distinto a los que muestran las imágenes fijas del Google Street View. El Google Street View no pasa, no ve, en realidad lo que ve son vallas, porque no pasa, no salta nada, no mira exactamente, y ven vallas en que dice la ciudad somos todos, estamos todos bastante bien, gracias. En cambio, en los videos que ustedes ven ahora, que son los que nosotros encontramos, el problema de la contaminación, la basura, los animales muertos aparecen constantemente. Es decir, que en lo que nosotros encontramos, los problemas medioambientales y los problemas de desigualdad parecen muy fuertes, mientras que el Google Street View los pasa de largo. El segundo tema de contraste es que en un caso las visualizaciones no cambian mucho, en cambio en las visualizaciones que nosotros encontramos con el explorador podemos captar situaciones pasajeras, porque la gente las levanta, se inunda algo en una esquina y levantan un video. Cuando sacan un animal muerto de uno de los arroyos, hay una señora que va y la filma, etc. Entonces hay como una granulometría sobre situaciones pasajeras que a nosotros nos parece importante, porque esas situaciones pasajeras en realidad definen la situación del hábitat en esos lugares y definen los problemas más importantes. El tercer punto que queremos desarrollarles se refiere un poquito a cómo manejamos todos estos sistemas digitales desde el punto de vista de los derechos humanos y fundamentalmente desde el punto de vista de la problemática de la desigualdad y de la inequidad y de la pobreza. Lo que nosotros creemos y vemos en el Google Street View es que en realidad lo que está sucediendo es que se aplica una discriminación y un entendimiento del mundo que es el que entienden las instituciones, las corporaciones, etcétera, etcétera, en la cual ni aparecen las villas, ni aparecen los problemas medioambientales, la basura, la problemática, eso se pasa de largo, está detrás de una valla, o cuando aparecen en el Google Street View, en esa esquina del arroyo Susana, aparecen con un carrito de la policía. Es cierto que el Google Street View, mejor dicho, lo que la flota del Google Street View levanta, en algunos casos tienen que ir cuidado porque si no, no entran. Y si no, directamente no entran. A las villas no entran y los problemas ambientales no se ven. Entonces nosotros creemos que es importante esta visibilización de... Lo podés dejar en el último. Lo podés dejar en el último, sí. Nada más. Esta invisibilización de los grandes problemas que aparecían en el mapa que mostraba María, por ejemplo, y también en las cuestiones que se habían mencionado antes, nosotros tenemos que destacar que a nosotros sí nos fue posible identificar estos problemas usando el mismo buscador. O sea, porque la verdad que no teníamos otra herramienta que el Google Advanced. Y lo usamos todo lo que pudimos y pudimos entrar hasta ciertos puntos. Pero esta situación de que la misma plataforma corporativa, así como en algunos casos invisibiliza problemas de pobreza y de vulnerabilidad, si nosotros lo buscamos con ese objetivo, también lo podemos encontrar. Entonces, lo que queremos decir es que es posible y debería ser posible encontrar las grietas que tiene el sistema tecnológico corporativo, porque quizás si entramos buscando determinados elementos, es posible encontrar lo que el sistema no muestra, porque repite lo que está instalado, digamos, en el establishment de la sociedad. Y lo que nos parece muy importante es recordar que esta ciudad digital que aparece en las plataformas de las corporaciones, y en este caso de Google, el Google Maps, Google Street View, que nosotros le decimos Google Street No View, porque no está viendo todos los elementos que conforman la realidad, funciona algo así como un proxy
por excelencia a la ciudad formal. A la ciudad formal, que es la que reconoce el gobierno, reconocen los gobiernos hasta ahora, y reconocen, y se convierte en una segunda naturaleza para nosotros. Es decir, como cada vez más el mundo digital es parte de nuestra vida cotidiana, si nosotros entendemos que ese mapa que aparece de los Penman para mirar todo lo que pasa en el Google Street View es la ciudad formal, entonces no podemos ver lo que nosotros realmente entendemos por la ciudad formal, que es la conjunción de todas las problemáticas que existen, y fundamentalmente creemos que haciendo visible lo que no se ve en estas plataformas, haciendo visible los problemas, la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad, es una manera de que sea posible que las políticas públicas puedan responder a esos problemas. Porque todos sabemos que lo que no se ve no existe. Gracias. Bueno, perdonen, es que me metí en esto y me olvidé de que además coordinamos. Prendemos la luz y invitamos a los panelistas a sentarse aquí y podemos, tenemos una batería de preguntas, no sé cuánto tiempo más tenemos. ¿Quién es de Rita? ¿Cuánto tiempo más tenemos? No sé, afuera están tomando el café, así que creo que están las 11:15, no tengo acá. Ok, son las 11. Bien. Tenemos una batería muy compleja de preguntas, así que mejor lo que podemos hacer es, chicos, Sime y Javi, ¿dónde están las preguntas? No sé si ustedes quieren hacer algún tipo de comentario cruzado o podemos plantear alguna de las preguntas. Ah, esto te tocaba a vos. Perdón. No, yo quería comentar muy brevemente lo que acabamos de escuchar aquí. En principio me llamó mucho la atención y me sorprendió gratamente del punto de vista que vos aportaste, Marcelo, sobre la importancia de la función narrativa de los datos, ¿no? Que me sorprendió que viniendo de la ciencia dura tengan en cuenta la cuestión narrativa, ¿no? En general no es un aspecto que se considere en ese discurso, ¿no? Y me pareció, porque es en definitiva uno de los que nosotros sí le prestamos más atención, ¿no? ¿Qué nos dicen las imágenes? Segundo, bueno, la coincidencia de esta lectura entre el mapa y el territorio que tanto plantea Margarita como María, que está muy claro y que creo que es un eje fundamental para la discusión, estas formas de representación sintetizadas, formales y que dejan fuera todo conflicto. Y bueno, después también retomar un poco el aporte de Daniel en cuanto a las nuevas formas de representación sensible de los datos, ¿no? Ya no es visual, sino que ya empezamos a pensar en términos sensoriales, materiales, corpóreos, tridimensionales, y bueno, creo que por ahí viene el nuevo desafío. Lo que sí me parece en general como criterio para aportar a las jornadas y demás es que la imagen en este momento está presa de código. O sea, me parece que vivimos en un momento de código, no de imagen. Y entonces lo que la imagen dice en realidad es lo que el código propone. Esto lo conecto con una de las preguntas que tenemos preelaborada con Margarita, que tiene que ver con la inteligencia artificial en relación a la producción no solo de imágenes, sino de contenidos en general, y este lugar que nos está tocando a todos nosotros como usuarios de redes y de consumo constante de datos, que es el de entrenadores de algoritmos, ¿no? Nosotros somos todos entrenadores de algoritmos que les enseñamos a las máquinas a que nos conozcan mejor. Entonces,
Esto ya lo advirtieron todos los miembros de la mesa, nos acerca a un estado de vigilancia, control y, digamos, manipulación a través de datos muy fuerte, y bueno, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en la discusión. No sé si alguien quiere retomar alguno de los temas, empezando por la mesa, o damos lugar a las preguntas. Sí, pasemos a las preguntas, ¿no? Abramos un cachito. Les agradecemos que se hayan quedado hasta ahora. Y si tienen alguna pregunta o cuestión que quieran compartir. Bueno, después se pueden acordar. Bueno, no sé si querés que veamos un poco lo que decías de inteligencia artificial. Dale. Claro. Bueno, están pasando o van a pasar varias cosas con inteligencia artificial. Es muy cierto lo que dice Martín en el sentido de nosotros las estamos entrenando a los sistemas de inteligencia artificial. Una de las cosas que está pasando es que estamos interactuando con un montón de sistemas de inteligencia artificial, aunque no nos damos cuenta. O sea, ya es hoy, no es algo de futuro cercano. Cuando uno hace una búsqueda en Google, Google no es que simplemente busca esa palabra y después asocia un documento, sino que ya está entrenado en función de lo que buscan otras personas para decirnos, esto es lo que vos debes estar buscando. Lo mismo cuando busca imágenes, lo mismo pasa en Facebook cuando identifica imágenes. Muchos de esos, la mayoría, les diría, de esos sistemas son sistemas que vienen más del lado del aprendizaje automático. O sea, el aprendizaje automático es una de las áreas de inteligencia artificial donde uno un sistema lo entrena para que pueda aprender a predecir. Una de las cosas interesantes que está pasando es que, por ejemplo, a nivel de imágenes, ya hay varios sistemas de inteligencia artificial que cometen menos errores que nosotros, ¿sí? Con lo que nos pone en una situación bastante incómoda, ¿no? Para nosotros, en particular, el sistema de la vista es como crucial, es casi como definitorio de nuestra identidad, y resulta que ahora hay máquinas que si yo le muestro una foto de una radiografía, es más probable que haga un diagnóstico médico más acertado que lo que puede hacer un médico, ¿no? Detrás de eso hay un costado humano enorme, a nivel también esto de los entrenamientos. Por ejemplo, un negocio, no negocio quiero decir en cuanto a negocio corrupto, sino una actividad económica, legal, está pasando, por ejemplo, en varios países de desarrollo intermedio en África, donde grandes empresas que trabajan en inteligencia artificial llevan allá imágenes para que a gente le pagan para que las etiquete, ¿sí? Varias de las empresas que están trabajando en sistemas de conducción autónoma lo que necesitan es que alguien, porque las máquinas no lo hacen todavía, puedan identificar en una filmación hecha con un auto, acá hay una señal de stop, acá hay un cruce, acá hay esto, porque a veces no son fáciles de identificar. ¿Qué hacen? Lo tercerizan en lugares en África, donde hay gente que está en una computadora, la entrenan medianamente, pagan mejor que un poco mejor tampoco es, que los sueldos promedios que hay en esa zona, y están haciendo un trabajo de tagueo, de etiquetado impresionante. O sea, detrás de los sistemas de conducción autónomos, sobre todo, está eso. ¿Sí? Entonces, después, digamos, el otro ya para cerrar, que no tiene tanto que ver con imágenes, pero también es algo que Martín había mencionado y en general se fue mencionando varias veces, es el tema de redes sociales. O sea, la forma en que una red social me sugiere un amigo es un sistema de inteligencia artificial también, ¿sí? Y ahí hay impactos muy, muy fuertes. O sea, por ejemplo, en el caso del Brexit. El caso del Brexit con esto de Cambridge Analytica y alguna otra empresa más. ¿Qué es lo que hicieron ellos?
Facebook lo que arma es un gigantesco grafo social, ¿sí? O sea, un grafo es cuando yo tengo pelotitas que son personas, líneas uniendo a esas personas indicándome que son amigos. Los sociólogos desde hace décadas conocen muy bien y lo tienen muy bien caracterizado un fenómeno que se llama homofilia, que es que nosotros nos juntamos con gente que es parecida a nosotros, ¿sí? Ya sea por educación, por trabajo, por el barrio. El barrio es un reservorio de homofilia gigantesco también. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo identifico una persona y me doy cuenta de alguna forma que una publicidad de esa persona le llamó la atención, yo ya no necesito esa publicidad ponerla gigantesca en el obelisco o pagar a un canal de televisión. Simplemente lo que hago es buscar con qué gente está conectada, qué otra gente es parecida, y le mando la misma publicidad sin conocerlos, pero sabiendo que se están integrando parte, o sea, si son parte de la red social de esa persona, es muy probable que el efecto positivo que yo vi en la persona que pude medir lo vaya a tener en los otros. Y es lo que pasó, ¿sí? Es lo que pasó. Ya el Brexit es un caso bastante documentado por las investigaciones judiciales que hubo después, pero no es la primera elección ni va a ser la última que se están haciendo cosas de ese tipo, ¿no? Están en el límite de la manipulación legal, de la manipulación ilegal, pero no dejan de ser manipulaciones controladas por un algoritmo de última, ¿no? ¿Puedo seguir? Lo que vos planteás me parece que es importante en el tema de pensar si era cierto que el Internet, la web 2.0, la 3, la 4, Internet de las cosas, etc., es un espacio democrático. Y si es un espacio público. Tanto como espacio democrático y como espacio de democratización, ¿no? Porque ahora yo puedo subir lo que se me canta, pero hay que ver quién me ve, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que me parece muy importante es que ese espacio, en realidad, como espacio público, tiene algunas características. No es de la misma calidad que el espacio público de la calle. Si bien en la calle las instituciones dicen lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, por dónde circular, etcétera, etcétera, en el espacio público digital también hay regulaciones. Y esas regulaciones, algunas son del gobierno, muy poquitas, pero la mayor parte de regulaciones y control es de una agencia corporativa. Y corporaciones monstruosas, que ya son las más grandes compañías en el mundo en términos de los montos que mueven. Entonces, estamos ahí en un espacio público digital que en realidad tiene controles, pero no solamente ya de las instituciones, del gobierno, sino controles y, por supuesto, absorción de datos, pero esa es otra cuestión, controles de las grandes corporaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando, ¿no? O sea, en realidad, el otro día mencionaba, me parece más que el espacio público digital, que si bien es público, es en realidad un espacio público-privado, porque la lucha entre Facebook, Google y los gobiernos nacionales que vemos tanto en Europa como en Estados Unidos, todavía no lo hemos visto acá, es enorme, los ponen en el banquillo de los acusados, se defienden como pueden, pero en realidad lo que están haciendo es controlar ese espacio que para nosotros se vuelve un espacio público, es importante porque lo usamos a cada rato. Entonces ahí hay una lucha para que eso sea democratizado en serio a nivel del control y de la regulación que ejercen las corporaciones, que me parece que es sumamente interesante. No voy a seguir porque puedo, pero no. No vamos. A ver, espera, a ver este. Yo quería aportar. Este no llega. Perfecto, igual sin el... No, tenés que hablar en el... cosito. por la... No, quería hacer dos comentarios referidos a los dos temas que se tocaron acá. El tema de la inteligencia artificial me parece clarísimo lo que vos decís, no es algo del futuro, está acá.
Nosotros, la inteligencia artificial está acá. El tema es que me parece a mí que la inteligencia artificial que se está desarrollando no es una inteligencia artificial que sea exactamente igual que la humana. En realidad la inteligencia artificial hace cosas que los humanos no podríamos hacer jamás, ¿no? Y esto, si el tema, y en esto se vincula con lo que plantea Margarita, si el tema de esta inteligencia artificial estuviese separado de las cuestiones de poder, de las cuestiones ideológicas, etcétera, etcétera, sería prácticamente fantástico, porque las máquinas podrían hacer un montón de cuestiones que nosotros hacemos, que no podemos hacer exactamente o que nos demandan muchísimo tiempo, y la inteligencia humana podría estar dedicada a las cosas que la inteligencia humana puede hacer. Pero creo, bueno, que ahí aparecen una serie de cuestiones que son de índole, que no son de índole técnica, sino que son de índole sociopolítica, que hacen de configuración del mundo, que hacen difícil e imposible la conciliación, entonces aparecen las dos cuestiones como separadas. Y lo que se impone desde mi punto de vista es una educación técnica, una educación tecnológica, pero en el sentido no de educación técnico-tecnológica, en el sentido de conocer los procedimientos, sino de incluir el planteo tecnológico dentro de la consideración de los saberes importantes, de los saberes fundantes, digamos, de nuestra especie humana. Desde este punto me parece que teorías como la del actor en red de Bruno Latour, o las teorías del fin de la excepción humana de Jaffer, las teorías del poshumanismo de un Sloterdijk, etc., son teorías que tendrían que estar en discusión constante entre nosotros porque son las que marcan nuestro nuevo rumbo. Y con respecto a la democratización, bueno, es exactamente lo mismo, o sea, mientras no vivamos en un mundo democrático, sino un mundo que tiene una cierta concepción de la democracia y que esa concepción de la democracia se basa en el dominio de los monopolios, las empresas, etc., bueno, Internet va a ser lo que es, va a ofrecer posibilidades de democratización, pero dependen de los académicos como nosotros que estén mirando ahí esos espacios para poder acceder a los lugares más importantes dentro de los buscadores, porque si no, lo que pasa en La Matanza, si no hay un grupo como el de ustedes que se pone a mirar, o no hay alguien que verifica cómo están relacionadas las villas en los lugares académicos, eso queda desapercibido y queda para el consumo de los propios que los han subido. Muy breve, creo que todo esto, como sabemos, está sucediendo y que el futuro próximo es mucho más conflictivo de lo que imaginamos y que todas estas situaciones, efectivamente, va a haber un montón de disciplinas y de acciones que la gente va a dejar de hacer porque van a estar robotizadas, porque van a estar procesadas por algoritmos. De hecho, hay programas, digamos, para abogados que hacen el searching de todos los antecedentes para armar un expediente de lo que le llevaría a un estudio de 9 abogados una semana, lo hacen en 26 segundos. Y la pregunta es, ¿eso elimina el sentido de la existencia del abogado? No. Lo que va a eliminar es al abogado tradicional. Va a necesitar del abogado que haga uso de ese software y que tenga la capacidad de gerenciar esa operatoria con su cliente. Pero, como vos decías, hoy el sistema de diagnóstico por imágenes es mucho más preciso a partir de lo que antes llamábamos experiencia clínica, que era un médico que había visto miles de radiografías. Hoy el sistema ha visto millones y millones de radiografías. Por supuesto que va a ser mucho más preciso y más confiable. Bueno, ¿alguien se anima con alguna pregunta, comentario? No, bien. Bueno, agradecemos muchísimo acá a los participantes de la mesa, agradecemos a ustedes la presencia y bueno, nos seguimos viendo en la jornada. Gracias.